Yo he escuchado gente que dice que ahora que están en Cristo, les ha ido mucho más mal que antes, que no tenían problemas. Pero hay que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, del poder de Dios manifestado en cada uno de nosotros. Y agradezco a Dios grandemente porque aquí está mi papá acompañando. Me daban 1 hora. Porque Dios está vivo y Dios existe. Yo aquí tengo a mi hijo. Después de lo que me dijo el doctor, que yo no iba a ver hasta dentro de 10 años, yo ya tenía el 60% cuando me quitaron mi parche. Esos ángeles del Señor acampan en la puerta de mi casa y Él que no me deja. No seamos de la secreta, sino hablemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Mañana ya puede ser demasiado tarde. Lucas capítulo 8, verso 26, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía ya mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se le había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a los que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto lo contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrado en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta mañana y sea Él tomando el control de su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y seas tú obrando en medio de nuestros corazones y nos permitas, Señor, aprender de tu palabra y sobre todo ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Leyendo esta porción de la Escritura y en este episodio donde el Señor Jesucristo se encuentra con el endemoniado gadareno, resulta que este endemoniado, pues muchos de nosotros conocemos gente que de repente pues son vagabundos reconocidos en la colonia, gente que uno puede reconocer. Aquí en Aguascalientes hay uno un señor chaparrito que siempre trae su cobijita, que está dobladito. Uno reconoce y sabe perfectamente que esa persona que pues seguramente por el alcohol, las drogas, pues terminó así, pero uno los reconoce, ¿verdad?
Por aquí en la colonia tenemos a uno que se llama Alberto, que nos hace travesuras aquí en la iglesia ya de hace años, que de repente nos pone basura en las puertas, nos trae cosas que encuentra en el contenedor y las viene y las pone en la esquina y acá en el portón. Y cuando pasa por aquí siempre pareciese que echa maldiciones, ahí se pelea contra uno y uno los ubica, ¿verdad? Perfectamente. Y este endemoniado gadareno lo ubicaban perfectamente en el pueblo y sabían que esa persona pues estaba ya fuera de sus facultades mentales, ¿verdad? Yendo y viniendo, y sabían que pues era el loquito de la colonia, ¿verdad? Ahí con los gadarenos. Y Jesús, al acudir, ¿verdad?, de alguna manera en este lugar, pues los demonios que se sienten incómodos ante la presencia de Dios, Jesús libera a este hombre. Y para la sorpresa de unos, bueno, pues hay dos tipos de reacciones. Hay unos que testificaron de lo mal que les fue porque finalmente sus cerdos se fueron al despeñadero y se murieron, ¿verdad? Y dice ahí que ellos fueron contando y empezaron a contar lo que había pasado. No contaron de cómo Jesús había liberado al endemoniado, sino de cómo Jesús había venido a perjudicarles de alguna forma, aún en lo económico pudiera decirse, ¿verdad? Creo que hay dos cosas en las cuales cuando llegamos a los pies de Jesús podemos testificar como el gadareno, o testificar como aquellos quienes piensan que al llegar a Jesús en nuestras casas se ha convertido en algo más difícil, porque de repente quizás testificamos de lo mal que nos va porque ahora Cristo está en nuestras vidas. Yo he escuchado gente que dice que ahora que están en Cristo les ha ido mucho más mal que antes, que no tenían problemas. En realidad es que no han sido convencidos de lo que Dios es en nuestras vidas, y finalmente, bueno, pues hay una lucha espiritual cuando nosotros tratamos de testificar, de hablar del Señor, aprender de la palabra. Siempre habrá una oposición, pero la palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Testificar, yo no sé cuánto les ha tocado cuando recién conocieron del Señor tener problemas con la familia por acercarse a la iglesia. ¿Cuántos han tenido problemas por acercarse a la iglesia? Yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, llegaba queriéndoles contar a mis padres, y mi papá, que era muy filósofo, leído, y yo le quería, préstame un libro. Yo le llevaba un libro para que leyera y enseñarle a mi papá lo que estaba sucediendo en la iglesia. Me lo aventó, ¿verdad? Y ya no me querían escuchar, y yo dije, pues ya no les platico de lo que quiero hablarles. Mira, hoy que fui a la iglesia oraron por las personas y que Dios había sanado a alguien, y yo les quería contar de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia donde estaba yendo, pero pues bueno, el conocer del Señor como que me apartaron. Mi papá mandó a mi mamá y a mi hermano para ver en qué secta andaba, y ese día recibieron a Cristo mi madre y mi hermano, y ahí se quedaron. Ya como al mes, mi papá fue a ver a dónde ya nos andaban lavando el coco, y también recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Creo que testificar de Él, Jesús le dice algo bien importante, porque testificar aquí entre nosotros, pues a lo mejor es fácil decir que amamos. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten su mano. Pero cuando en la casa por ahí nos dicen y nos toca testificar de Dios, pues ya no levantamos tan fácil la mano. ¿Cuántos aman a Dios? Yo amo a Dios. Yo voy a la iglesia cristiana. ¿A cuál iglesia cristiana? ¿También eres cristiano? Sí, cristiano. Casi no voy. Nomás los domingos, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, pero casi no voy a la iglesia. Pero entonces, testificar de Él
Jesús le dice, ve, vuélvete a tu casa y testifica de lo cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho cosas grandes con nosotros? Amén. Les mandaba un mensajito por ahí en la semana y les mandé un mensajito de cuántos podrían testificar de algo que el Señor haya hecho, algún testimonio importante en sus vidas, ¿verdad? De lo que Dios haya hecho en ustedes. Y creo que hay varios que podríamos testificar y dar testimonio de lo que Dios es en nuestras vidas. Amén. Yo creo que casi en los últimos tiempos no hemos dado tanta oportunidad a testificar, y hoy quiero precisamente que podamos glorificar el nombre de Dios y testificar de lo que Él ha hecho, porque Dios ha hecho cosas grandes, que por causa misma de la pandemia, pues por tratar de minimizar el riesgo de contagio, pues hemos bajado también la extensión del servicio, muchas cosas que hemos tratado de implementar para el cuidado de cada uno de nosotros. Pero Dios pone en mi corazón, incluso iba a voltear el servicio, iba a empezar con lo que voy a hacer, pero Dios tiene el control de todas las cosas. La Biblia dice que nosotros no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que no nos avergoncemos de lo que Él ha hecho en nosotros. A veces es vergonzoso decir, es que Dios me quitó el alcoholismo, la drogadicción, Dios me sanó de esto, Dios me sanó del otro. Es vergonzoso para uno, pero hay que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, del poder de Dios manifestado en cada uno de nosotros. Es necesario testificar de lo que Dios hace en medio de nuestras vidas. Hoy día todos nosotros somos testimonio de lo que Dios es. Muchos de nosotros pasamos por COVID y pues enos aquí, ¿verdad? Estamos vivos, ¿verdad? Respirando, y gracias a Él que hoy estamos aquí con vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Pues me gustaría si algunos quisiesen el día de hoy testificar y dar gracias a Dios por algo, pues bueno, les voy a invitar a que, ¿cómo le voy a hacer? A que esta zona que tengo ahí vacía, ¿verdad? Se sienten ahí los que gusten testificar, y así yo sé quiénes están para testificar. Y si tienen algún testimonio que dar, probablemente no lo has compartido, a lo mejor te da pena, te da vergüenza, pero pues Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, y finalmente todo lo que somos, todo lo que tenemos se lo debemos a Él, y nosotros no tenemos por qué guardar el testimonio y testificar de lo que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas. Amén. Así es que Ricardo, pásale por favor. Ahí está el micrófono. Allá abajo. Acá. Buenos días. Pues que nada, estoy agradecido con Dios por este día. Se complicó al venir, pero pudimos estar aquí en el camino para testificar. Son cosas sencillas, pero muy grandes. En domingos pasados que ha transcurrido, nada más faltaba poner mi nombre. Primero regresando a casa, luego después de una predicación que te va a pasar, que vas a firmar, vas a tener un problema, vas a poner tu huella, y surgió un problema. Y después de ahí hubo otra predicación de confiar en Dios, y después hubo una alabanza que me quebrantó, que se llamaba El Gran Yo Soy. Yo sentí que se rompió unas cadenas y que ha quebrantado. Y
Lo último de refinir este testimonio es de que era Dios por medio de personas, y yo le marqué a mi papá y no, pues fíjese que ya jala mi carro. Y él me dijo que estaba orgulloso de mí, pero cada domingo eran palabras que iba a suceder en mi vida, con problemas con mi pareja, con mi esposa. Decía, hubo otra predicación que decía, o te adaptas o te extingues. O sea, todo iba conectando, casi que nada más era, Ricardo, te va a pasar esto, Ricardo, va a pasar esto, Ricardo, esto. Y yo estoy muy agradecido con Dios por la vida de Javier y del pastor, que ellos me invitaban que regresara, y aquí estoy nuevamente y con más fuerzas, con más ánimo de seguir día con día, seguir luchando, estar bien con mi pareja, seguir adelante, estar mejorando mi vida económica. Si ha habido mermas y todo, pero aquí seguimos, y agradezco a Dios grandemente porque aquí está mi papá acompañando. Buenos días. Ya tengo muchos años aquí, y si ustedes no me conocen, pues sí, ya tengo muchos años. Pero jamás me había atrevido a estar aquí. He ayudado en la iglesia, he perdido lo calientito, subo, bajo. Este año perdí a mi padre no por la pandemia, y sí me dolió como a todos, ¿verdad? Pero nada me impactó tanto como lo que hace una semana me platicó una señora. Fui a una convivencia del cumpleaños de una comadre, estuvimos platicando, y me platicó que le dio COVID y pues murió. Y me platicó cómo le pasó la situación de que ella murió minutos, y me platicó cómo es el cielo. Y yo, en el momento que ella me platicaba cómo estaba el cielo, yo en esos momentos decía, yo me quiero morir ya, ahorita me quiero morir. Me estaba ella platicando y yo estaba extasiado, quería llorar ahí de felicidad de lo que ella me decía. Yo decía, qué hermoso es Dios, yo ya me quiero ir para allá. Pero, siempre hay un pero. La señora también me platicó todo, cómo fue recibida, que ella no veía el rostro de Dios, me imagino. Ella también no, ella veía, como todos dicen, el túnel, veía personas que le iban escoltando, todos de blanco, de barbas largas, no sé, algo, todo eso era muy bonito. Pero como les digo, ya que ella estaba ya a los pies me imagino que del cielo, empezaron a jalarla. Ella decía que a un lugar oscuro, negro, feo, muy feo, y que ella se abrazó fuertemente a los pies de esta persona y le decía que la perdonara. Y esa persona, que nadie habla ahí, que todo es por pensamiento, y que a través de la mente le decían, aquí ya no puedes hacer nada, todo era allá. Y ella pedía y pedía perdón, que le dieran otra oportunidad de regresar, y dice que su vida pasaba como una película. La verdad, yo había escuchado testimonios de otras personas, pero así en el internet, en otros lugares,
pero ahora que lo viví de primera voz y cómo me lo platicó la señora, me impactó, la verdad. Me impactó tanto que yo a partir de ese día, yo sí, la verdad, yo sí quiero cambiar mi vida. Yo sí me quiero ir al cielo y yo sí quiero hacer lo que Dios me mande en esta vida, porque no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida y si realmente todos vamos a tener chance de enmendarla. Y de verdad yo sí me impactó tantísimo. La verdad no hubiera estado aquí, yo no soy de hablar, tengo años, la pastora, el pastor me conocen, tengo miles de testimonios de platicarles de todo lo que ha hecho Dios en mi vida, pero me impactó y no quería dejar pasar esto, y ojalá todos pensemos que el mañana quién sabe si llegue, y que estar bien es hoy, mañana ya puede ser demasiado tarde. Gracias. Amén. Muy buenos días, hermano. Aquí ya todos me conocen, soy la niña más chiquita de aquí. Y pues yo vengo antes que nada a darle gracias a mi Padre Santísimo porque estoy otra vez aquí. Ustedes saben muchos que me puse otra vez muy grave. De hecho, nomás me daban 1 hora ya de vida. Y el vómito de la sangre no se me quitaba, ni las evacuaciones. Y pues Dios me dio otra oportunidad más. Algo tengo yo, me imagino que tengo que hacer, porque por algo estoy aquí. Ya son 3 veces, dicen que la tercera es la vencida, y pues allá el de allá arriba dice, no, chiquita, todavía te quiero aquí. Y pues vengo más que nada a agradecerles y a todos mis hermanos, a mi Padre Santísimo primeramente, y a todos los que han orado por mí, porque me le he visto negra. Pero aquí estoy, y pues muchas gracias a todos y a mi Padre Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Se siente bien feo estar aquí, hermanos, de verdad. Le tiemblan a uno las piernas, pero es necesario que le demos la gloria a Dios. Yo no sé tú, pero yo estoy bien agradecida con Dios. Ahorita decía la hermana Connie de lo de la pandemia. Yo estuve muy mal. Los pastores lo saben. Yo no quería que nadie se enterara. Yo quería que esto nada más fuera entre nosotros, mis hijas y yo. Y Dios es tan grande que gracias por los que estuvieron orando por mí. Llegué el momento en que no reconocía a nadie. Mis movilidades se separaron todas por completo. No podía ni caminar ni mover las manos. Tuve que aprender otra vez. Y como dijo la hermana Connie, hay algo que tienes que hacer todavía. Yo le quería pedir a Dios y no se me venía ningún texto de la Biblia, yo no podía dormir. Y yo muy lejos escuchaba que mis hijos me decían, busca a Dios, mamá, es el único que te puede ayudar. Pero yo no podía hablar. Yo nada más estaba con los ojos cerrados. Y cuando vino mi lucidez y vino el primer texto a mi vida, me vino otro y otro y otro y otro. Y yo lloraba, yo le decía, Señor, gracias, porque no fue el momento.
Y estoy aquí agradeciéndole a Dios porque estoy de pie, porque estoy respirando, porque hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer. Tengo más de 30 años pidiéndole a Dios por uno de mis hijos. Y precisamente lo que se acaba de hablar ahorita con la palabra, así estuvo mi hijo Iván. Más de 30 años. De día y de noche yo le pedía al Señor y yo decía, Señor, ¿por qué tanta gente? Dicen más de 20 años, más de 30 años. Y Dios hizo el milagro. ¿Yo cuándo? ¿Y yo cuándo, Señor? ¿Y yo cuándo? Y yo veía a mi hijo así en la calle, así como dice la palabra. Y a mí me gustaría que pasara a mi hijo para que lo vean, que ya no está igual como estaba. Pasa, Iván. Pasa. Y le quiero dar la gloria y la honra al Señor porque Él es el único. Es el segundo domingo que venimos. Y yo le digo que yo me quiero ir, pero que esté bien con el Señor. Y estoy agradecidísima, hermanos, porque Él así andaba. No sé si la pastora lo llegó a ver, pero aquí estamos, hermanos. Tenemos un Dios bien poderoso. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre y para siempre. Porque Dios está vivo y Dios existe. Y yo aquí tengo a mi hijo y aquí estoy de pie para la gloria y para la honra de mi Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Ándale, Naum. Buenas tardes, hermanos. Yo le quiero dar gracias a Dios porque, bueno, para los que me vieron, andaba en muletas. Y pues yo, bueno, pues ya por X cosas de la vida que Dios permitió que me fracturara, pero asimismo Dios hace las cosas por algo. Y pues Dios con actividades de los jóvenes y todo, pues en ese tiempo que yo anduve, pues que fueron 2 meses sin caminar, me hizo pues el tiempo que yo aprovechaba para pues hacer ejercicio o otras cosas, lo tuve que aprovechar al principio por forzamiento, la verdad, y ya después por ganas de buscar a Dios en la Biblia. Y pues yo le quiero dar gracias a Dios porque habló fuerte a mi vida y pues quiero darle gracias a Dios. Además de que Dios se volvió a manifestar en que yo pues al no poder caminar, pues mi trabajo depende mucho de estar de pie y de caminar. Y pues gracias a Dios nunca me faltó dinero, o sea, de alguna u otra manera Dios suplía, vendía cosas y nunca me dejó Dios sin dinero, ni a mi papá, gracias a Dios. Pasamos por una prueba fuerte también, pero después de la tormenta llega la calma y Dios nos suplió. Además, quiero darle también esta semana, pues empecé a trabajar de nuevo y me avisaron que no me iban a pagar hasta que se terminara el evento, que es hasta el 25 de este mes. Y les quiero dar gracias a Dios de verdad, hermanos, porque Él es muy grande y suple. Y de la nada, o sea, literalmente llega dinero, me daban de donde estaba parado, me daban, yo sin pedir, ¿verdad? Y en el trabajo me dieron propinas y pues mi trabajo no es de que me den, ¿verdad? Y me dio Dios un sueldo literalmente, además de que la comida nunca me faltó en el trabajo. Y yo estoy trabajando 12 horas y pues solo quiero darle gracias a Dios por eso, hermano. Dios los bendiga. No, ya son tardes, ¿verdad? Tardes. Pues yo no sé si sepan, y ya voy por el año, el 28 de febrero cumple un año, me operaron de mi ojo izquierdo, tenía una catarata congénita
pero al momento de que me estaban revisando, el doctor también se dio cuenta de que tenía una deformación en mi cristalino. Normalmente el cristalino lo tenemos recto y yo lo tenía cóncavo hacia adentro. Entonces el doctor al momento de la operación no sabía cómo en realidad era que estaba tan grande la deformación en el cristalino. Entonces una de las cosas que nos aseguró, que él nos dijo, que salió de su boca, fue no creo que tú alcances a ver. Me dijo, si alcanzas a ver, va a ser, dentro de 10 años vas a alcanzar a ver un 50%. Y eso si alcanzas a ver. Aunque te ponga un lente, aunque te ponga lo que sea, si alcanzas a ver va a ser un 50%. Y eso es lo máximo que te doy en 10 años. Entonces cuando estuvimos orando y orando y orando, y cuando me operan, todo salió muy bien, gracias a Dios. Se me rompió el cristalino, se me vino el humor vítreo hacia adelante, pero Dios se movió, se manifestó ahí, y aún en eso Dios ayudó al doctor y todo salió muy bien. Y cuando yo voy a mi primera revisión, después de lo que me dijo el doctor que yo no iba a ver hasta dentro de 10 años, yo ya tenía el 60% cuando me quitaron mi parche. Y Dios siguió obrando, y la siguiente cita ya tenía 70, siguiente cita 80. Y en la última cita ya tenía el 90% de recuperado de mi ojo. Y aún otra cosa que le doy gracias a Dios, que dentro de todo el doctor me dijo, ya no vas a poder jugar de la misma manera fútbol, porque pues si te dan un balonazo en la cara, pues se te puede llegar a romper el lente y es muy peligroso, porque ahí ya sí puedes hasta perder el ojo. Pero llevo ya un buen de tiempo jugando. Hace poquito me reventaron la boca con un balonazo y no me ha pasado nada, gracias a Dios. Sigo jugando de la misma manera, con la misma pasión, con la misma fuerza que jugaba el fútbol. Y yo le doy muchas gracias a Dios, porque dentro de todo Dios me ha cuidado y hizo un milagro en mí. Hermanos, no los voy a cansar, pero tampoco me rehusaba a dar mi testimonio. Pero me decía Dios, después de todo lo que te he dado, me estás negando, no quieres decir todo lo que yo te he dado, te he ofrecido, que he estado al pendiente de ti desde hace 11 años que tú me recibiste, porque yo me negaba, hermanos, a recibir a Cristo Jesús. Varios de mi familia me decían y me invitaban y me volvían a decir, y yo enojada yo les contestaba, y no voy, y no voy, y no voy. Que me viniera a la iglesia yo no quise. Hace 11 años estuve muy enferma de mis piernas porque tenía esclerosis múltiple, que todas mis arterias estaban tapadas. Y bendito sea el Señor que me alivió, pero yo todavía no lo conocía ni lo recibía. Yo recibí al Señor Jesús, Dios Padre, como mi único Dios y Salvador hace 10 años que va a costar esta iglesia de haber nacido. Esta iglesia nos reuníamos 10 personas
en una cocherita del hermano, de la casa del hermano Goyo, que ya murió. Yo fui una de esas 10 personas que se congregaron allí, y ahí fue donde yo recibí a Cristo Jesús. Va a ser 10 años. Vamos a cumplir, esta iglesia va a cumplir 10 años de haber nacido. Estoy tan contenta de haber recibido a Jesús, porque yo 80 años, he de decirles que voy a cumplir cumplí 89 años. 80 años yo fui católica. Pues les puedo decir que en esos 80 años que yo acudí a los templos católicos, no tengo ni la mitad de lo que ahora tengo, porque económicamente en mi monedero no me ha faltado ni un peso en 10 años que tengo, que voy a cumplir de haber recibido a Jesús. En lo económico he estado muy bien, en alimentos, en salud, en mi casa, en todos. He estado, pero muy protegida de Dios. Las bendiciones a diario. Él me cuida día y noche. Yo vivo solita porque yo nunca me casé. Toda esta familia, pues son mis sobrinos. Por ellos estoy aquí, porque ellos eran los que me invitaban. Ahora puedo decir que soy rica, riquísima que soy. Todo gracias al Señor, porque Él me cuida día y noche. Yo vivo solita. Mejor se han entrado a robar a la casa que está a un lado de la mía y a la casa que está al otro lado. Y me dicen, ¿y a usted no se le han metido a robar? No, y el patio está descubierto. Pero ¿saben por qué? Porque sus ángeles del Señor aquí me cuidan, aquí acampan. Y el Señor está conmigo. Por eso, hermanos, no quise dejar de decirles lo que Jesús ha hecho conmigo, cómo me quiere. Yo le digo, Señor, soy tu chiquiada, Señor, porque todo lo que yo le he pedido y le sigo pidiendo, todo me concede. Máxima eso, que les digo que ya cuando me doy cuenta, ay, que robaron ay, ¿cómo que le abrieron la puerta y se metieron? Pero usted, sus ángeles del Señor acampan en la puerta de mi casa, y Él que no me deja durante 10 años que voy a ajustar, que yo lo recibí. Aquí estoy, hermanos. Gracias a Él no me falta nada, pero nada, porque ni la salud, porque Él me concedió mi salud en mis piernas. Con el tratamiento que me dieron, mis arterias ya están muy bien. Ahora muy controlada de mi presión y de mi corazón, gracias a Él. Por eso, hermanos, vuelvo a repetirles, no quería venir, pero oí la voz del Señor, me dijo, ¿me vas a negar? ¿Me vas a negar que yo te he dado todo lo que me has pedido, principalmente salud, en lo económico y en todo? En todo Él me ha protegido y Él me ha dado. Hermanos, es todo lo que yo tengo que decir. Y soy el pilar más chiquito de esta iglesia. Fuimos 10 con los que nació esta iglesia. Yo soy el más chiquitito de los 10. Un pilarcito chiquito de esta iglesia, hace 10 años. Gracias, hermanos. Dios los bendice, hermanos. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a mi Padre Dios, porque tengo muchos testimonios que Dios me ha ayudado y que me ha
y que he salido de ellos. Uno de los principales es que duré 25 años casada con mi esposo. Esos 25 años fueron muy pesados, pero aún así yo seguía firme con mi Padre Dios. Una de tantas, yo no encontraba salida. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo me sentía acorralada, me sentía un corral sin salida. Háganme cuenta que yo me sentía como en un desierto, que no encontraba salida, que miraba gigantes por donde quiera. Pero para eso le doy gracias a mi Padre Dios. Tengo unos familiares en Estados Unidos que yo ya tenía años que no sabía de ellos. De repente los contacté por Face. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mis tíos son pastores de una iglesia cristiana. Entonces, para eso mi tía, yo sabía por lo que estaba pasando, él sabía lo que estaba pasando, que yo ya no tenía salida, yo ya no encontraba salida. Para eso me hablan mis tíos, me dicen, ¿sabes qué? Yo no tenía la solvencia económica para ir a Chicago. Ustedes saben lo que es para allá. Me hablan mis tíos, ¿sabes qué? Te vamos a dar para el boleto para que te vengas a Chicago. Me fui a Chicago, hermanos. Viajé 40 horas. 38, 40 horas. Pero así como yo me sentí en ese viaje, que fueron 40 horas, a lo mejor en el tiempo que yo estuve casada fueron el tiempo que estuve en un desierto, ¿verdad? Con los gigantes luchando. Y le di gracias a Dios que llegué a Chicago. Allá fue donde yo me bauticé, recibí a mi Señor Jesucristo. Entonces, para eso yo le platiqué a mis tíos la situación que estaba pasando con mi esposo. Y mi tío me dijo, un día el Señor te lo va a quitar. Un día el Señor te lo va a quitar. Y así es, hermano. El Señor hace un año se lo llevó. Pero para eso fue todo para bien, hermanos. Cambiaron muchas cosas en mi casa. Él sabía por lo que estaba pasando. Me dolió mucho la partida de mi esposo, pero todo fue para bien. Ese fue mi gran testimonio que le tengo que agradecer mucho a mi Padre Dios. Y aquí estoy, echándole ganas. Él cambió mucho en mi vida, con mis hijos, en mi casa. Hubo más prosperidad, hubo muchas bendiciones. Y le doy gracias a mi Padre Celestial que no me ha dejado. Y aquí estoy. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Yo estaba como la hermanita que yo estaba ahí sentado, hasta parece que me estaban amarrando. Y dije, no, yo no, acabo en varios que van a testificar. Y no, pues no aguanté, hermano, no pude. Porque las maravillas del Señor son cada día, hermanos. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido. Por eso yo pasé para darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Ahorita tengo 66 años, hermanos, y día con día el Señor ha hecho milagros maravillosos en mi vida. Me han operado, he tenido accidentes, ha pasado muchas cosas en el transcurso de... Yo recibí al Señor Jesucristo a los 22 años. Y ha hecho cosas grandes y maravillosas, milagros palpables, hermanos. De estar casi ciego,
me dio la vista, me sanó. Estaba mal, enfermo de los riñones, hermanos, el Señor me sanó. Y ha hecho cosas tan maravillosas y nunca, óigalo bien, había tenido temor. Hasta hace como unos 2 meses que me dijeron que me iban a operar. Yo tenía mucho miedo, hermanos. Yo no le dije a mi esposa ni a mis hijos. Todos me preguntaban, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien. Pero tenía un miedo, hermanos, como no se imaginan, con el hecho de que iba a morir y a dónde iba a ir, qué iba a ser de mi alma. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este miedo, este temor? ¿Cuántas veces he predicado? ¿Cuántos años he predicado? He hablado de tu palabra. ¿Cuántos se han salvado? ¿Cuántos han recibido a Cristo? Quita esto de mi vida, quita este miedo, Señor. Y saben una cosa, hermanos, la hermana Nora me dice, hermano, lo tengo contemplado para que predique. Le dije, hermana, pues no sé, nunca le digo que no. Pero déjeme ver, hermana, porque me van a operar. En estos días me encontré un hermano de hace años en la calle. Iba caminando, yo estaba ahí y se me queda mirando, me dice, hermano, usted es un ángel. Dice, lo soñé, ayer lo soñé, dice, que usted iba a orar por mí. Y ahí en la calle, hermanos, me abrazó y decía, ore por mí, y empecé a orar, hermanos. En la parada del camión, toda la gente se nos quedaba mirando. Y cuando abrió sus ojos llorando, dice, gracias, hermano, ya se fue, ya salió, ya fui liberado. ¿Sí? Y le decía, gracias, Señor, porque sabemos que no somos nosotros, hermanos. Y así consecutivamente, en estos días ha pasado algo similar. A mi trabajo también fue otro muchacho. Y me dice, ¿usted es el hermano Noel, verdad? Le digo, sí. Y empezó a platicarme sus problemas. Y yo no esperé, hermanos, yo cerré la puerta ahí de la oficina y empecé a orar por él. Y me dio las gracias, hermanos. Y a través de estas cosas, hermanos, el Señor, un día en la noche no podía dormir. Y me dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Si yo estoy contigo, yo te sustento, yo te ayudo y yo te voy a sanar. Gracias, hermana. Después de eso, hermano, le doy gracias al Señor porque yo no puedo estar parado. Y lloraba mucho, le decía, Señor, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho danzar, me gusta mucho gozarme. Y le doy gracias al Señor, hermanos, porque estos días me ha fortalecido. Él me dijo, esfuérzate y sé muy valiente, porque vienen cosas maravillosas, cosas preciosas, y te voy a usar, y voy a usar a mi pueblo, voy a usar a mis hijos. Así de que, hermano, yo así como el hermano, como la hermana, yo les invito a que se preparen. De hoy en adelante van a suceder cosas maravillosas.
van a orar, van a liberar, más que nada, con su palabra, a sus familiares, a los vecinos. Pero no se detengan, háganlo, no les dé pena. En donde sea, a la hora que sea, en el momento que sea, hermano, yo se los digo por experiencia, ¿sí? No me dio pena ni me detuve, empecé a orar por él, ¿sí? Y lo invité, yo creí que iba a venir hoy, uno de ellos. Así es que vamos a seguir adelante, hermanos, y vamos a hacer cosas maravillosas, ¿sí? Pero vamos a hacer lo que le dijo el Señor a aquel endemoniado, ¿sí? Testifica, habla, ¿sí? Usa lo que tienes, la palabra, usa lo que tengas, lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor va a hacer. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dice segunda de Timoteo 1:8, dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A veces testificar nos va a traer quizás consecuencia, juicio, de repente probablemente nos podamos meter en problemas, pero no nos importe el pasar aflicciones, el que de alguna manera alguien nos pueda juzgar. Testifiquemos del nombre de nuestro Dios, no seamos de la secreta, sino hablemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. ¿En cuántos Dios ha hecho algo? En cada uno de nosotros Dios ha hecho cosas, y finalmente tenemos que testificar, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo al gadareno: vuélvete a tu casa y testifica del poder de Dios, de lo que Dios, de las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Amén. Así es que testifiquemos, y no nos dé vergüenza testificar de Él en donde quiera que sea que nos ponga, en donde estemos, testifiquemos de Él. ¿Quieres decirlo? Darle gracias a Dios en medio de las circunstancias favorables. Qué bendición es, ¿verdad? Decir gracias porque tengo, gracias porque salí adelante, gracias porque vivo, gracias. Es muy fácil, pero también debemos de ser agradecidos cuando no tenemos, cuando Dios no contesta, cuando Dios detiene su oído y no responde. Y eso es lo que yo quiero darle gracias a Dios. Entré en un proceso en mi vida porque sé cuáles dones me ha dado el Señor y cuáles talentos me ha dado el Señor, y siempre los he puesto a servirle a Él, pero precisamente por cómo soy, entré también en un conflicto, y hablando con el Señor en la intimidad, lo cual agradezco al Señor de verdad, que siempre me ha ayudado a tener esa intimidad con Él. Le dije: Señor, bueno, pues entonces si como soy he causado problemas y me he causado problemas, pues quiero entrar en un proceso de como tú quieres que yo sea. Y en ese proceso al cual yo le dije: Señor, pero si estoy mal, solamente di estas palabras y yo seguiré siendo como soy, porque quiere decir que entonces no estoy siendo emocional ni carnal, sino que verdaderamente es un proceso en el cual tú quieres que entre. Y el Señor no contestó como yo le pedía. Hasta el momento sigue sin responder esas palabras que yo le pedí, y ofrecí a ser diferente para que sea Dios el que me diga: levanta tus manos, y no levantarlas, Griselda, porque sabe levantarlas. Hablar, porque el Señor me dice: habla, Griselda, muévete, Griselda, vuélvete a las sendas antiguas. Y el saber que a mi alrededor hay tantas voces y tantos de que si esto, de que si otro, pero el Señor me dice: yo soy el que te digo, yo soy el que te ordeno, yo soy el que te pido. Así es que tú te mueves por mí, tú hablas por mí y tú haces por mí. Y en ese proceso le decía: Señor, me siento tan inútil. Le doy gracias al Señor porque en medio de donde aparentemente no estoy haciendo nada, el Señor me ha puesto a servir, ganando almas para Él, donde llegan las personas y
se hace un espacio en medio de mi consulta siempre tan saturada, que le doy gracias al Señor porque de verdad Él es maravilloso en nuestras vidas. Y ahora hace intermedios donde yo tengo que hablar del Señor. Decía mi esposo, mi mujer es tan violenta porque así me hizo el Señor después de ser una persona tímida, donde no me atrevía ni siquiera a preguntar el precio de unos zapatos porque me daba vergüenza. El Señor me quitó eso y me hizo hablar en público, y ahora entrar en un receso de lo que sé hacer, y no hacerlo porque lo sé hacer, sino porque el Señor me lo pide hacer. Entender y preguntarle, Señor, ¿qué pides de mí? Y que cada persona que le comparto es porque el Señor me la lleva, y porque eso es donde el Señor ahora me está utilizando. Aquí en la iglesia qué fácil es servir, pero afuera donde nadie conoce del Señor, ahora ahí me tiene el Señor. Estoy en un proceso en donde veo muerte de gente que no esperaba que falleciera, para que yo valore la vida cada día que me da, porque a veces se nos olvida que la vida le pertenece al Señor, y que podemos abrir nuestros ojos, y es porque el Señor quiere que abramos nuestros ojos y ver muerte a mi alrededor y decirle, Señor, ¿por qué tenía que ser ella? Porque al Señor le plació, y tú tienes vida, y aprovecha la vida como si fuera el último día que tienes. Darle gracias al Señor porque el trabajo mengua, y declarar lo que Pablo decía: sé vivir cuando haya escasez y sé vivir cuando haya abundancia, y darle gracias al Señor. Mis hijos me decían, mami, ¿por qué ahora está pasando esta situación en tu trabajo? Porque el Señor le place, hija, porque tengo que valorar que de Él es mi trabajo, y que para Él trabajo, y que para Él es la honra en mi trabajo. Y si el Señor dice, hoy no te voy a dar, Él sea glorificado. Y qué difícil es decirle, Señor, no tengo, pero con todo eso te tengo a ti, y tu nombre sea glorificado. Entrar en un proceso donde oraciones hechas al Señor han sido contestadas de una manera, como decían los hermanos, sobrenatural, donde dice, son años de clamarle al Señor por cierta situación, y de repente el Señor responde y contesta y dice, Señor, vale la pena insistir, y vale la pena seguir clamando, y vale la pena no perder la fe hasta que tú respondas, porque el tiempo de Dios es perfecto y no es en nuestro tiempo. Dale gracias al Señor de tantas cosas que a veces, cuando el Señor nos las retira, es porque está probando nuestro corazón para ver por qué le amamos, si le amamos porque Él nos da todo, o le amamos porque Él es Dios. Y en medio de ese proceso estamos confiando que cuando el Señor vuelva a pronunciar las palabras que yo le pedí, es porque la Griselda que el Señor está formando no va a ser la Griselda que quiere ser, sino la Griselda que agrade al Señor. Darle gracias al Señor de tantas cosas. El día de ayer mi esposo se sentía tan mal que yo casi pensaba que nos íbamos a ir al hospital por cómo se sentía. Y le doy gracias al Señor que en medio de los descuidos como hombres está su mano de misericordia, como Él promete, y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Le doy gracias al Señor que en medio de todo lo mal que se sentía ayer mi esposo, que sentía que su estómago le reventaba, él pudo dormir bien. Yo no pude dormir porque le decía, Señor, no permitas que tengamos que ir nuevamente al hospital, porque también le doy gracias al Señor. Ayer tuvimos que atender una situación de un intento de suicidio a las 3 de la mañana, y sentíamos que no llegábamos con la persona al hospital, y le doy gracias al Señor porque nos concedió que esta persona se salvara, porque fue la voluntad de Dios. Y que yo le decía, Señor, y ahora ya regresamos por fin a descansar y ver cómo se sentía mi esposo, y ahí estuve orando, Señor, que no le pase nada, que no le pase nada, y verlo cómo dormía, porque aún el reposo le pertenece al Señor, hermanos. Así es que le doy gracias al Señor por todo lo que permite en mi vida, por todo lo que no permite, por todo lo que ha hecho y por todo lo que nunca va a hacer, pero Él seguirá siendo mi Dios y mi Señor. Amén. Así es que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Decía la hermanita que estar aquí te tiemblan las piernas, y sí, es diferente estar aquí a estar aquí. Realmente es una
situación y una posición diferente. Y bueno, no quise dejar pasar la oportunidad. De verdad es que no me había venido a sentar acá porque pues dije, bueno, después testificaré de algo de eso, pero decía la pastora, cuando te quitan, cuando no tienes, también tienes que testificar. Y aparte de eso, mencionó otra cosa, y no hay que avergonzarnos de las cosas. Eso y otra cosa que me acaba de suceder hace un momento me impulsó para poder venir. En días pasados, la pastora oraba acerca de cómo podemos estar sirviendo y cómo podemos estar incluso en la alabanza y moviéndonos en medio de la iglesia si estamos mal con alguien. Y yo hace algunas semanas, algunos ya meses, tuve una situación de la cual algunos se dieron cuenta aquí en la iglesia con una persona. Yo estuve en su momento orando por ella, y la semana pasada volvió a mi corazón esa situación en la cual yo oré a Dios y yo le decía, pero es que yo no tengo ya nada, yo sí me siento tranquilo. Yo, después de que sucedió eso, le mandé un mensaje para decirle que me apenaba mucho lo que había pasado y que esperaba que pudiéramos estar bien. Y justo en medio de todo esto, hace un minuto, justamente antes de pararme, recibí un mensaje de esta persona diciéndome justamente la respuesta a lo que yo le había dado a Dios, que le decía al Señor la semana pasada: permíteme estar tranquilo con esa parte, permíteme que podamos algún día reconciliar, porque yo consideraba como una amistad y aún así lo sigo considerando. Y justo hace un minuto me llegó un mensaje de esa persona diciéndome que me quería y que no podía tampoco estar así, de esa forma. Y yo sentí una respuesta contestada de parte de Dios en ese mensaje. Y déselo al Señor. Y para mí ha sido en estos meses un proceso largo, porque además de esas cosas y otras situaciones que yo le estaba pidiendo al Señor, en medio de algunas cosas que pasaron en mi vida, decía la pastora, cuando se te quita algo tienes que también aprender a dar gracias y adorar al Señor. Y bueno, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan que hace algunos meses estuve ausente de la alabanza. Yo no sé si ustedes se recuerdan eso. Estuve como 3 meses ausente de la alabanza, un poquito más de 3 meses. Y fue por una situación que no puedo decir que una situación que Dios permitió, sino que mi corazón permitió, y una situación que puso a prueba mi corazón. Como decía la pastora, puso a prueba si realmente yo amaba al Señor por emociones o por lo que Él me daba. Y en medio de ese proceso yo incluso le decía al Señor, si realmente no tengo tu perdón, no me bendigas, quítame mi trabajo, quítame mi negocio. Estaba en medio de un proceso de comprar casa y yo le decía al Señor, que algo suceda para no tener casa, no me la des. Si realmente no tengo tu perdón, no me des esto. Oraba retando a Dios a que me quitara lo que tenía. En momentos, suena muy raro, pero en momentos quería como morirme. Y no matarme, sino morirme simplemente. Fue un proceso difícil en donde tuve miedo, tenía ataques de ansiedad,
Y todo fue porque en mi corazón de humano permití que situaciones me llevaran a tomar malas decisiones. Y lastimé gente. Pero he podido sentir el amor de Dios en medio de ese proceso, su abrazo, su perdón, y Dios me dejó ver que lo que hablamos aquí arriba, lo que declaramos, lo que compartimos con ustedes, en ocasiones tenemos que hacerlo más para nosotros, porque somos humanos y cometemos errores, y porque también estamos prestos para equivocarnos. Y también me dejó sentir que tengo buenos amigos, gente que sin saber o sabiendo la situación no me juzgaron, me abrazaron, estuvieron conmigo. Y la palabra de Dios dice que un amigo es como un ungüento que sana las heridas. Y yo he podido sentir el amor de Dios también a través de mis amigos. Gente como el hermano Pablo, como Cintia, como el hermano Alberto, la hermana María Isabel, los pastores. Los banquillos. Y no le puedo decir que estoy orgulloso de la situación, pero estoy orgulloso de que Dios me ha levantado y he sentido su abrazo, he sentido su amor. Y he sentido su respaldo, porque cuando regresé a tocar, yo le decía al pastor: no puedo, pastor, con alguien más. Yo veía algunos videos de las predicaciones anteriores, y cuando estábamos en medio de la alabanza, no me dejará mentir el pastor, yo le decía: pastor, no me reconozco, no sé cómo sucedían todas las cosas, no voy a poder. Y la pastora también un día oró por mí, y lo que me dijo ese día realmente renovó mi espíritu. El pastor oró por mí, me dijo algunas cosas y renovó mi corazón, y hoy le doy gracias a Dios porque de verdad desde el principio hubo un arrepentimiento en mi corazón, pero creo que no había podido sentir el perdón de Dios. Yo puedo decir que Dios es bueno, Dios es fiel, y por más fallas que tengamos, Dios renueva sus misericordias cada mañana, y Él es fiel y justo, y aquí me tiene de pie, siendo un testimonio de que cualquiera de nosotros puede fallar o caer, pero Dios nos levanta. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y a mí me gustaría que
más cuidado de lo que enseñan a sus hijos en su casa, y le doy gracias al Señor por la valentía de un papá y de una criatura que vino a reconocer que lo que había pasado en la escuelita eran ellos, y así es nuestro Dios. El Señor no nos juzga, el Señor lo único que quiere es que reconozcamos quiénes son y Él se encarga de los demás. Así es que, así como exhorté, hoy quiero felicitar a ese papá y a esa criaturita que tuvieron a bien reconocer que lo que había sucedido en la escuela infantil había sido por causa de ellos. Ya está resuelto el asunto, pero estemos orando porque esta criaturita entienda que esos dibujos pues no deben ser parte de su corazón y de su pensamiento. Amén. Así es que, hermano, papá, te felicito por tu valentía. Criaturita, para no poner sexo y no sepan quién fue, también te felicito y siga adelante porque así es nuestro Dios. Amén. Amén. Yo creo que todos tenemos algo que agradecerle al Señor, y yo quiero que cierres tus ojos y le des gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho en ti, por todas las cosas que el Señor te ha permitido hasta el día de hoy, y que podamos ser valientes y testificar a aquellos quienes están alrededor nuestro, y testificarles que Dios existe y Dios es grande, fuerte y poderoso. Señor, en esta tarde reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder. Reconocemos, Señor, que en cada uno de nosotros tú has sido maravillosamente poderoso, que tú has hecho una obra especial en cada uno de nosotros. Yo te pido que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, que sigas fortaleciendo, Señor, aquel que se encuentra en debilidad, que sigas obrando, Señor, para que todos aquellos que necesitan fuerza, Señor, las obtengan de ti. Que nos ayude, Señor, a poder seguir fortaleciendo nuestras familias, el vínculo, Señor, entre los matrimonios, entre los padres, entre los hijos. Que permita, Señor, que tu poder sea manifiesto en las familias de esta iglesia. Que seas tú, Señor, obrando en el nombre poderoso de Jesús, para que nuestras vidas, Señor, testifiquen tu poder, tu amor. Que podamos testificar a aquellos quienes no te conocen todavía que hay un futuro, que hay una esperanza y se llama Jesucristo. Que seas tú, Señor, obrando para que podamos ser valientes y que a pesar de los problemas, dificultades que podamos tener, Señor, podamos testificar de tu nombre y testificar que tú eres grande, fuerte y poderoso. Sé tú, Señor, con nosotros y permite que cada uno de nosotros pueda salir, Señor, y poder ir a su casa y testificar como tú le dijiste a este endemoniado gadareno. Sé tú, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué dar un aplauso al Señor?